Hoy quiero hablarle de culpa versus culpabilidad. Culpa versus culpabilidad. Vamos a definir lo que es culpa. Vamos a definir lo que es culpabilidad. Obviamente, cuando hablamos de culpa, es algo que nadie quisiéramos sentir. Nadie nos queremos sentir culpables. No nos gusta que nadie nos haga sentir culpables tampoco. Muchas de las veces la culpa pues trae consigo vergüenza y nadie queremos sentirnos avergonzados. E incluso hoy, de alguna manera, las tendencias de educación, las tendencias para impartir conocimiento a las nuevas generaciones tratan de hacerlas de una manera que la persona no sienta culpa o que no se sienta atacado en su comportamiento. Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos positivos de sentir culpa, porque aunque no parezca, el sentimiento de culpa puede ser un aliado a nuestro favor, aunque usted no lo crea. Y lo primero que quiero hacer es definir qué es la culpa. La culpa es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Es un sentimiento es una acción u omisión. Hice algo que no debía haber hecho, o no hice algo que debería de haber hecho, y de alguna manera eso me hace sentir responsable porque el hacer o no hacer pudo haber causado daño a alguien. La culpa es una sensación de incomodidad, angustia o de tristeza que se siente al romper reglas. La culpa también es esa sensación de incomodidad o angustia o tristeza por el hecho en ocasiones de solo haber pensado, o sea, solo lo pensé en romper reglas, y eso trae culpa. La culpa se define como un sentimiento de responsabilidad, remordimiento por ofensas, equivocaciones, ya sean reales o sean imaginarias. La culpa es esa parte de la conciencia humana que nos confronta y nos condena por acciones o pensamientos. La culpa es una experiencia dolorosa que deriva de la sensación más o menos consciente de haber transgredido las normas de conducta, las normas morales. Obviamente la culpa produce vergüenza, la culpa produce tristeza. Y bueno, resumiendo todo esto que le estoy compartiendo, lo podríamos dejar de esta manera. Es una emoción que nos hace sentir mal, que ocasiona un efecto doloroso y que surge de la conciencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, morales, espirituales, personales, sociales, sobre todo cuando de la propia conducta u omisión ha derivado un daño a una o más personas. Eso es la culpa. Amados, la culpa es un sentimiento que no es tan malo como parece. La culpa puede ser sana cuando responde a un hecho real o a un perjuicio real. Y sabe, el Espíritu Santo usa la culpa para convencernos de que estamos mal. El Espíritu Santo, porque dice Jesús, o el Señor Jesús nos enseñó en Juan 16:8, que cuando venga el Espíritu Santo nos redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es redarguir? Hacernos sentir mal por el pecado. Entonces la culpa, usada por el Espíritu Santo, puede ser una herramienta para hacernos ver lo malo que hay en nosotros. Es una herramienta que usa el Espíritu Santo para hacernos ver nuestra condición y el riesgo que llevamos si no la corregimos. El Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra falla, nos hace conscientes de lo que hemos hecho mal, nos hace conscientes del daño incluso que hemos ocasionado a terceras personas. Podemos definir la culpa como la antesala al arrepentimiento. De hecho, si nunca nos sintiéramos culpables, no nos arrepentiríamos. El primer mensaje de Jesús cuando Él empezó su ministerio fue el arrepentimiento y la fe en Él. Las primeras palabras que salieron de su boca fue arrepentíos y creer al Evangelio. Ahí en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amados, no hay arrepentimiento si no hay reconocimiento del pecado.
Y no vamos a reconocer el pecado a menos que nos sintamos culpables. Hoy la gente se molesta cuando le hace sentir culpable, pero si lo es, podría ser la oportunidad de poder corregir el camino. Hoy la gente pone las barreras, no me juzgues, no me condenes, porque de alguna manera no queremos sentirnos culpables, pero sin embargo esa culpa bien manejada, y sobre todo por el Espíritu Santo, puede ser la herramienta para corregir lo que estamos haciendo mal. Mire, hay una historia en la Biblia. David, el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor, está en su casa, los hombres de él están en la guerra, ve a una mujer bañándose, Betsabé, la manda a traer, eres el rey, no se le puede negar la mujer, tiene relaciones con ella, y la mujer queda embarazada, mientras su esposo estaba en la guerra. La mujer le manda a decir al rey, estoy embarazada, y entonces el rey dice, oye, ¿qué voy a hacer? Manden traer a Urías, a su esposo, que él venga, esté en su casa, tenga relaciones con ella, y pues le decimos que el papá del niño es él. Diga conmigo, Davidcito tan tremendo. ¿Me explico? Le decimos que el papá del niño es él. Y la Biblia dice que mandaron traer a Urías, el rey le dice cómo está la guerra, Urías le da un reporte, y entonces le dice, Urías, vete a descansar a tu casa. Oye, qué buena onda el rey. Váyase y esté con su esposa. Y dijo, no, Señor, líbreme Dios de ir yo con mi mujer mientras el pueblo de Dios está en guerra. Un hombre fiel, impresionante. Y entonces David, pues no lo convence, le dan el reporte, oye, Urías se quedó aquí en el palacio, no fue a su casa. Póngale, denle unas cartas blancas hoy en la noche. Pónganle una borrachera, porque borracho el tipo se va a ir con su mujer. Y le dieron una emborrachada y el hombre dijo, ¿cómo voy a ir a mi casa a estar con mi mujer si el ejército de Dios está allá? Y no fue. Cuando David se da cuenta que Urías no va, dijo, pues ¿a quién le echamos la culpa? Y entonces le dijo a sus generales, pónganlo enfrente de la batalla para que muera. Y entonces Urías, geteo, murió en la batalla. Y pasado esto, narra la Biblia lo que hoy vamos a leer, que se explica por sí mismo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26 hasta el 12, versículo 13. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ella amaba a su esposo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y ella fue su mujer. O sea, como dijo aquel, oye, pues ya se murió, ahora sí, pues ya me la quedo. Que se venga la morrita para acá. ¿Sí? O sea, el cuate frío, un tipo frío. O sea, él estaba actuando de una manera totalmente fría. Pues ya se murió, ya me libré de la mala fama, pues ahora que se venga y que sea mi mujer. Pero dice aquí, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora él estaba tranquilo, él estaba bien, no se sentía mal por lo que había hecho. Entonces Dios tuvo que mandar al profeta Natán para hablar con David, ahí en el capítulo 12, versículo 1. Y dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. O sea, la verdad es que Natán se la puso bien dramática, hermano. Durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mire, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él no sentía nada mal por lo que había hecho. Había tomado la mujer que no era de él, había matado a su siervo fiel, había encubierto un pecado tremendo y ahora le dan la historia de este hombre que comete un pecado menor y dice, vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte. Y mire las palabras de Natán. Entonces, versículo 7, si lo pueden poner, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Culpa.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y luego le da una sentencia impresionante: por cuanto me menosprecias, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y David dijo: no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. ¿Dice así? ¿Qué dice? A ver, pónganlo, chicos. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? ¿Qué hizo la culpa en David? Reconocer. ¿Qué hizo esas palabras? Ese redarguir. Reconocer su pecado. Y dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, por lo tanto no morirás. Qué impresionante es cuando el corazón es tan duro y que ya no haya un sentimiento de culpa que nos haga ver nuestro mal. La Biblia habla de que la conciencia se cauteriza. Después de un pecado que se practica una y otra vez y se vuelve iniquidad, sucede lo que se llama una conciencia cauterizada. Ya no se siente. Por eso hay gente que mata y ya no siente. Hay gente que miente y ya no siente. Hay gente que defrauda, pide prestado a todo el mundo y no paga y ya no siente, porque su conciencia está endurecida, su corazón está endurecido, está cauterizada. Y yo le doy gracias a Dios cuando me siento culpable, porque eso quiere decir que todavía siento al Espíritu Santo en mi vida. Cuando el Espíritu Santo le haga ver su falta, dígale: gracias, Señor, porque si no fuera por tu voz, yo seguiría en mi error. David no estaba consciente del pecado, no se había dado cuenta de su error, y cuando se da cuenta de su error se indignó. Y entonces aceptó su condición y dijo: yo pequé contra Jehová. Algo parecido sucedió cuando el apóstol Pablo les dio una reprimenda a la iglesia de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, Pablo les da una recia. No, hermano, lo que yo les digo no es comparado con Pablo. No, les dio una pero impresionante. Y entonces en la segunda carta les dice: ay, hermanos, yo sé que en la primera carta les dio una recia machín. No dice así el apóstol Pablo, pero usted comprende, ¿verdad? Y dice el versículo 8 al 10 del capítulo 7, segundo de los Corintios: porque aunque os contristé con la carta, los entristecí, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció, los hizo sentir culpables, los contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amados, la culpa es necesaria para poder ser perdonados. Si no reconocemos el pecado, no lo confesamos. Si no lo confesamos, no seremos perdonados. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No habrá restauración si primero no hay culpa que lleve al arrepentimiento. No podrás restaurar la familia, no podrás restaurar lo que dañaste, no vas a restaurar el daño propio que te hiciste si primeramente no hay reconocimiento del pecado, que es el resultado de la culpa. Y una vez que reconocemos el pecado, le pedimos perdón al Señor. Por eso la culpa es necesaria para la restauración. La culpa es necesaria para corregir el camino. Si no nos sentimos culpables de lo malo que hacemos, no vamos a corregir el camino. De pronto es bueno hacer sentir a nuestros hijos y enseñarles esa parte importante. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de por el placer de hacerlos sentir mal, sino por la responsabilidad de corregirlos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ellos tienen que saber lo que es la culpa. Ellos tienen que sentir lo que es la culpa en ocasiones. Porque si no lo hacemos, alguien se los va a hacer ver. Van a cometer errores que los van a llevar a la desgracia. La culpa es necesaria para la corrección, porque quien reconoce la falta, quien reconoce el error y sus consecuencias, tiene la posibilidad de corregirlo. Quien no lo
reconoce, no lo corrige. La culpa es aprendizaje. Se puede aprender de los errores. ¿Cuántos están de acuerdo? Quien no se siente culpable y quien no reconoce su error, ¿cómo pues aprenderá de sus errores si para él no hay? La culpa impide que no cometas 2 veces el mismo error. Es más, el reconocimiento de la culpa es determinante en el grado de nuestra gratitud cuando haya sido perdonada y cancelada de nuestras vidas. Una persona que sabe lo que es sentirse culpable agradecerá más a Dios por su perdón que una persona que se cree justa en su propia opinión. A veces nos puede pasar que nosotros estamos señalando a todos las culpas que otros tienen, pero no nos damos cuenta de la propia que nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo, ustedes miran la paja que está en el ojo de su hermano, pero no miran la viga que está en el ojo de ustedes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la culpa? Aleluya, amén. Jesús dijo que a quien se le perdona más, ama más. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de cuánto te ha perdonado Dios si no te das cuenta de cuán culpables eres? Eso va totalmente relacionado, está estrechamente relacionado. Yo me doy cuenta de cuánto Dios me ha perdonado en la medida que me doy cuenta de cuán pecador he sido. Jesús lo dijo en Lucas 7:47, ustedes conocen la historia. Va Jesús a la casa de Simón el fariseo, llega una mujer y empieza a lavar los pies del Señor y empieza a enjugarlos con sus cabellos y derrama un perfume, ¿recuerdan? Entonces dijeron, oye, ¿no se da cuenta que esta mujer es pecadora? Y entonces el Señor les dice, mira, Simón, yo entré a tu casa, no me diste beso, no lavaste mis pies, no me diste una bienvenida, pero esta mujer desde que llegué no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Y entonces le dice Jesús a los que están ahí junto con Simón el fariseo, por lo cual te digo en Lucas 7:47 y 48, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pablo mismo, hermanos, usted sabe que Pablo fue el hombre, pues hablando teológicamente, hablando espiritualmente, fue el hombre más fuerte del Nuevo Testamento. Gran parte de las epístolas que están en el Nuevo Testamento, de las cartas, son cartas de Pablo. Pablo era un perseguidor, era un blasfemo. Y Pablo siempre reconoció, había llegado a la cumbre de su ministerio, a la cumbre del éxito, hablando en el sentido de cumplir el propósito de Dios, pero él seguía consciente de lo que había sucedido antes. Y allí en 1 Corintios 15:5, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo cuando no se sentía culpable, andaba arrasando contra los cristianos, pero cuando se dio cuenta y tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco en Hechos capítulo 9, dice que una luz lo rodeó de resplandor, quedó ciego, y en ese momento él preguntó, ¿quién eres, Jesús? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Quién eres tú? Digo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento se dio cuenta que estaba mal, que era culpable de arrastrar a los cristianos para matarlos. Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le empieza a dar las instrucciones de lo que debe de hacer. Pero ahora quiero que veamos lo que es la culpabilidad. La culpa en el sentido sano, en el sentido positivo, puede ser un aliado a favor nuestro. Pero hoy nadie quiere sentirse culpable. Normalmente pierdes amigos cuando les dices la verdad. Y hay gente que sabiendo que lo que le dicen es la verdad, como quiera se ofende. Porque nadie nos queremos sentir culpables. Por eso mataban a los profetas. Los profetas les hablaban la verdad y los asesinaban, el mismo pueblo de Israel, porque los profetas les hacían ver su condición y no les gustaba. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Y lamentablemente podría pasar hasta en el pueblo del Señor. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Él es el mejor consejero. Amén. Pero ahora vamos a la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Amados, algo que quiero dejar claro es esto. La culpa es buena, es necesaria, pero escuche bien esto, solo debe de existir mientras cumple su propósito, después ya no. ¿Sí está claro? La culpa es buena, es necesaria, puede ser un aliado para nosotros y el Espíritu Santo la puede usar como una herramienta, pero solo debe existir en nosotros mientras cumple ¿cuál es el propósito? Guiarnos al arrepentimiento, a corregir el camino, a aprender todo lo que le acabo de hablar ahorita. Amados, cuando
Una vez que suceda, que se cumple el propósito, la culpa debe desaparecer de nuestra vida. Cuando no desaparece, puede provocar en nosotros algo que se llama culpabilidad o sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad es un sentido prolongado y permanente de culpa. La culpabilidad es un sentimiento de culpa exagerada. Es un sentimiento que incluso en algunas ocasiones ni siquiera tiene fundamento ni causa real. Hay gente que se siente culpable cuando en algunas cosas que no lo son, no lo es. La culpabilidad es la sensación interna permanente, diga conmigo permanente, que siempre está de haber hecho algo malo, de ser mala persona y de hacer daño a otros. La culpabilidad es la sensación interna más permanente de haber hecho algo malo, de sentirnos malas personas por haber dañado a los demás, haber infringido una ley, principio ético, norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, generándonos un malestar continuo. Esa es la culpabilidad. La culpa puede ser exagerada cuando no hemos cometido errores de los cuales nos sentimos culpables. ¿Sabe quién es el que origina la culpabilidad? Porque así como el Espíritu Santo usa la culpa para guiarnos al arrepentimiento, Satanás usa la culpabilidad para destruirnos. Satanás usa ese sentimiento prolongado de tristeza, de incomodidad, de culpa. El diablo es quien promueve su culpa, promueve esa culpa o ese sentimiento con un mal fin, ese sentimiento continuo, y su plan es hacerla permanente en nuestras vidas. Hay creyentes que ya tienen a Cristo en su corazón, que ya han sido transformados por el Señor, pero todavía no pueden vivir en una libertad completa en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es que tú seas libre en su nombre. Amén. Así como la culpa es la antesala al arrepentimiento, la culpabilidad es la antesala a la destrucción. ¿Cómo destruye? Deprimiendo, haciéndote sentir incapaz, inseguro, con una vergüenza continua, sentimientos de indignidad, remordimiento continuo, pensamientos negativos, sentimientos de inferioridad permanente. Todos son más importantes, tú no sirves para nada. Gusano de Jacob, pariente de la serpiente. Diga conmigo, no a la culpabilidad. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos vencer ese sentimiento prolongado de culpa? Y le doy varios consejos en el poco tiempo que tengo. Número 1. ¿Cuántos dicen, yo quiero vivir una vida de libertad, de culpabilidad? Pero ¿cuántos decimos, cuando sea necesaria la culpa, que el Espíritu Santo la use? Esa postura es la correcta. Señor, cuando sea necesario sentirme culpable, úsalo. Redargúyeme. No permitas que mi corazón se endurezca. No permitas que mi conciencia se cauterice. Usa al Espíritu Santo. Pero una vez que cumpla su propósito y que yo reconozca mi pecado y lo declare delante de ti y me aparte, no aceptaré vivir en culpabilidad. Amén. Esa es la condición en la que Dios nos quiere. Ahora, ¿cómo vencer esos sentimientos de culpabilidad? Amado, apropiate de los beneficios de la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo nos libra de los sentimientos de culpabilidad. Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Primera de Pedro 2:24. Jesús mismo dice, Primera de Pedro 2:24, Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanos. Aprópiate de los beneficios de la cruz. Cristo llevó tu culpa. Cristo nos ha justificado. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y lo has hecho tu Señor y Salvador, y estás buscando hacer su voluntad y estás buscando conocer cómo agradarle, y tu deseo es servirle y amarle con todo tu corazón, y tú has nacido de nuevo, Cristo te ha justificado. Romanos 5:1 no lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La NTV dice muy lindo, dice: fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Los beneficios de la cruz es que Cristo llevó la culpa. Los beneficios de la cruz es que Cristo nos ha hecho inocentes ante los ojos de Dios por su sacrificio. Los beneficios de la cruz es que Cristo nos ha libertado. Romanos 8:1 al 4. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Lo puede creer? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu Santo. Amados, Cristo nos ha libertado. ¿Cuántos creemos en la obra redentora de Cristo? Si la culpa ya cumplió su función, ya no vivas en culpabilidad. Si la culpa ya te llevó a Cristo, ya no tienes por qué vivir en culpabilidad. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y mira esta parte: Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Sí, había culpa, no la negamos. Pero Cristo anuló el acta de decreto, dice la versión 60 de la Reina Valera, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Segundo consejo para salir de la culpabilidad: no aceptes, ahora que has sido justificado. ¿Cuántos dicen yo he sido justificado? Si no has sido justificado, si no puedes decir amén, entonces arrepiéntete, tú vas con la primera, ¿ok? ¿Ok? Y pide al Espíritu Santo que te haga sentir culpable. Pero ¿cuántos ya hemos sido justificados? Ok. Si Cristo ya te ha justificado, no aceptes las acusaciones de Satanás ni de terceros. Ni Satanás en forma directa poniendo pensamientos, ni de terceros que te condenan. Hombres que están aquí, si tú ya te estás portando bien, ya no eres primo de Jorge Negrete, borracho, parrandero y jugador. Si tú ya te convertiste a Cristo y tu señora atrás te sigue moliendo con lo que hiciste antes, no le hagas caso a esa vieja. No aceptes ni la culpabilidad del diablo ni de la culpabilidad. Estoy hablando si ya te compusiste, ¿ok? Porque mientras no te compongas, siéntete culpable para que te arrepientas. Aleluya. ¿Cierto o no? Ahora usted, señora, si usted, señora, ya se compuso y usted está bien, usted es la mujer sabia de Proverbios 14 que edifica su casa, la mujer virtuosa de Proverbios 31, esa Débora que pelea las batallas por su familia. Y desperté. No se crean, no se crean. Si usted es esa mujer que ha sido lavada y comprada por la sangre de Cristo y usted está dando frutos de dignos de arrepentimiento y el tipo la sigue acusando, no le haga caso. Creo que aquí hay testimonio, hay testimonio. Amado, no negamos la culpa, no negamos que hicimos mal, no negamos las posibles consecuencias negativas de nuestros actos, pero si Dios ha perdonado y nos ha limpiado con la sangre preciosa de su Hijo, entonces no tenemos por qué aceptar vivir en culpabilidad. Si hemos sido declarados justos ante los ojos del Señor, ¿por qué seguirte sintiendo culpable? Quizá no puedas evitar que el enemigo mande dardos, quizá no puedas evitar que la gente te señale, porque el diablo es el acusador y el diablo usa personas para señalarte, pero no aceptes más las acusaciones.
Quizá no puedes evitar el comportamiento ni del diablo ni de terceros, pero sí puedes evitar seguirte sintiendo culpable. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. No dejes que el diablo te manipule y que ninguna persona te manipule. Ni manipules a nadie, porque los que manipulan son brujos. Aleluya. La brujería es manipulación, controlar a la gente. Y cuando un cristiano usa la manipulación, tiene el espíritu de Jezabel operando en él. Entonces nunca manipule a nadie. Ay, Señor, no sé por qué lo dije, pero salió bonito, ¿verdad? Tercer consejo: deja atrás tu pasado. Mire, bueno, antes, haciendo referencia al anterior, no le hagas caso ni al diablo ni a terceros. ¿Recuerda usted aquella historia cuando Pedro ve ese lienzo de animales puros e impuros que iba bajando y el Señor le dice: Pedro, mata y come? Él le quería enseñar que los gentiles y los judíos ahora, para ellos los gentiles, los que no somos judíos, biológicamente hablando, por descendencia éramos inmundos. Y el Señor quiere mandarlo a Cornelio, un gentil, y lo prepara de esa manera. Y le dice: Pedro, le pone el lienzo ese, dice que era un éxtasis, y ve ese lienzo de animales puros e impuros bajando, y le dice el Señor a Pedro: mata y come. Y Pedro, que era más santo que Dios según él, le dice: Señor, no me es lícito comer ningún animal impuro. Y el Señor le dice: Pedro, lo que yo limpié, tú no tienes por qué llamarlo inmundo. Amén. Lo que yo limpié, no te atrevas a llamarlo inmundo. Tercero, deja atrás tu pasado. Ya no te tortures con el pasado. Ahí sí le doy la razón a aquel que cantaba: ya lo pasado, no me interesa. Creo que tenía algunos tiempos de lucidez en el... Amados, mire lo que dice 1 Timoteo 1:12 al 16. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Diga conmigo: ahí te hablan, ahí nos hablan. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice la versión 60, y aquí dice: yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Así es de que si Dios ya tuvo misericordia de ti y te ha salvado, deja atrás tu pasado, pero ahora fija tu mirada en la meta. Fíjate en lo que viene por delante. No dejes que tu pasado tormentoso y la culpabilidad de tu pasado te impida ver lo que Dios tiene para tu vida. Filipenses 3:12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, dice Pablo. No soy perfecto, todavía sigo fallando, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Otro consejo para salir de la culpabilidad: disfruta tu libertad. Pero no solo la disfrutes, úsala bien. Usa bien tu libertad. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Otro consejo: haz con otros como Cristo ha hecho contigo. Mire, no espere ser libre de los sentimientos de culpa si usted sigue culpando a aquellos que también ya lo son libres.
porque lo que sembramos, eso cosechamos. No espere ser libre de los sentimientos de culpa si usted sigue culpando a aquellos que también ya han sido libres. Jesús dijo, lo que tú quieras que otros hagan contigo, hazlo tú con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida de perdón. Por eso el Señor dijo, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te seguirá siendo culpable. Si no quitas la culpa a otros, tú seguirás sintiéndote culpable. Tampoco nuestro Padre te perdonará a ti las tuyas. Es la regla de oro. Como te libras de la culpabilidad, ¿cómo te vas a librar de la culpabilidad, amado? Si no liberas a los otros de la suya. Queremos ser libres de la culpabilidad, pero no queremos liberar a otros. Colosenses 3:13 al 15. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y termina diciendo el último consejo que te quiero dar, y sean siempre agradecidos. Vive con gratitud cada día de tu vida. Carlos Ortiz, todos lo conocemos, Carlos Ortiz dice, la gratitud no tiene mala memoria. De pronto es bueno recordar la misericordia de Dios y de donde Dios nos sacó. No para sentirnos culpables, sino para mostrarle gratitud al Señor. De pronto es bueno evaluar qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera perdonado. No para vivir en culpabilidad y atorarnos ahí, sino para decirle, Señor, muchas gracias y yo te adoro por la obra tan maravillosa que tú has hecho en mi vida. Si un día va a recordar su pasado, que sea para eso. Y es bueno recordar, porque cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho, empezamos a seguir cometiendo errores. Amén. Pero no para vivir en culpabilidad, sino para agradecerle al Señor por su favor y su misericordia. Le ayuda la palabra de hoy. Le da un aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Dios.